Hola a todos. En el video anterior nos planteamos el problema de encontrar los esfuerzos normales sigma x y sigma y el esfuerzo tau xy en todos los puntos de nuestro sólido meca. Para tal fin se estableció el equilibrio estático igualando la sumatoria de fuerzas en las direcciones x y la sumatoria de momentos a cero. Y encontramos de esta forma dos ecuaciones diferenciales que llamamos las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio interno. Vimos que estas ecuaciones garantizan el equilibrio estático en cada uno de los puntos que pertenecen a nuestro sólido omega. Como tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, sigma x, sigma y tau xy, se considera este un problema hiperestático y, como hemos visto en los cursos de análisis estructural, debemos utilizar las deformaciones del sólido para encontrar una tercera ecuación que nos permita encontrar los esfuerzos sigma x, sigma y tau xy al interior del sólido. Recordemos que en el caso bidimensional, nosotros cuando analizamos un sólido tenemos dos deformaciones longitudinales que son epsilon x y epsilon y una deformación angular que es gamma xy. Resulta que estas tres ecuaciones nosotros las tenemos que funcionar en una sola ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a derivar epsilon x dos veces con respecto a y. Por lo tanto, derivada dos veces con respecto a y de esta cantidad que tengo acá es tres veces la derivada con respecto a u de una vez la derivada con respecto a x y dos veces con respecto a y. Recordemos que este tipo de derivadas que tenemos acá se conocen en matemáticas como derivadas mixtas. Y aquí el orden de los términos no importa. Ahora vamos a tomar epsilon y ese epsilon y lo vamos a derivar dos veces con respecto a x. Observen que tengo esa cantidad y obtendremos la derivada tercera de v dos veces con respecto a x y una vez con respecto a y. Finalmente, gamma xy lo vamos a derivar una vez con respecto a x y una vez con respecto a y. Y recordemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por lo tanto, tendremos la derivada tercera de u una vez con respecto a x y dos veces con respecto a y la derivada tercera de v dos veces con respecto a x y una vez con respecto a y. Entonces, ¿qué se obtuvieron? Se obtuvieron esas tres ecuaciones que tenemos acá. Nosotros podemos relacionar esas ecuaciones de la siguiente forma. Observen que este término es este mismo término que tenemos acá y este término de acá es este mismo término que tenemos acá. Por lo tanto, podremos escribir esta ecuación de la siguiente forma. Derivada segunda de gamma xy una vez con respecto a x y una vez con respecto a y es igual a este término y este término es este término. Dos veces la derivada de epsilon x con respecto a y2 más este término de acá, que es este término y ese término es este. Dos veces la derivada de epsilon y con respecto a xd. Obtuvimos entonces una única ecuación diferencial y esta ecuación diferencial se le conoce como la ecuación diferencial de compatibilidad en términos de deformaciones. Acabamos de encontrar entonces la tercera ecuación que requeríamos para complementar al sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que habíamos deducido anteriormente. Veamos ahora qué pasa en el caso tridimensional. Recordemos que en el caso tridimensional, después de establecer el equilibrio estático en el diferencial del sólido y al realizar la sumatoria de fuerzas y de momentos e igualarla a cero, se obtuvo un sistema de tres ecuaciones con seis incógnitas, siendo las incógnitas los tres esfuerzos normales sigma x, sigma y sigma z y los tres esfuerzos cortantes tau xy, tau xz y tau yz. Como hay más incógnitas que ecuaciones, este es un problema hiperestático y por lo tanto debemos utilizar las deformaciones del sólido para encontrar tres ecuaciones adicionales. La ecuación de compatibilidad que acabamos de encontrar en el caso bidimensional obviamente nos va a servir en nuestro propósito. Sin embargo, no es suficiente esta única expresión ya que requerimos deducir otras ecuaciones que nos permitan relacionar todas las deformaciones entre sí. Por ejemplo, en esta fórmula están relacionadas únicamente las deformaciones longitudinales epsilon x, epsilon y con la deformación angular gamma xy, pero no hemos considerado, por ejemplo, la deformación longitudinal epsilon z o las deformaciones angulares gamma xz y gamma yz. Procederemos entonces a encontrar más ecuaciones. A continuación, deduciremos una fórmula que relaciona las deformaciones angulares gamma xy, gamma xz y gamma yz con la deformación angular epsilon x. Para tal fin,
a partir de las ecuaciones asociadas con las deformaciones angulares gamma xy y gamma xz, y derivando gamma xy con respecto a x y con respecto a y derivando gamma xz con respecto a y y con respecto a x, obtenemos estas dos ecuaciones que tenemos acá. Sumando las dos ecuaciones anteriores, asumiendo que u, v y w son funciones suficientemente continuas, resulta esta ecuación que tenemos aquí. Después de hacer una pequeña manipulación matemática aquí indicada, obtenemos esta segunda ecuación diferencial de compatibilidad. Esta ecuación relaciona epsilon x con las deformaciones angulares, sin embargo, aún no se relaciona con epsilon z. Debemos seguir relacionando los términos de las deformaciones longitudinales con las angulares. Por lo tanto, procediendo de forma análoga, como hemos hecho con las dos ecuaciones de compatibilidad que acabamos de deducir, e intercambiando cíclicamente los índices x, y y z, en el caso tridimensional, obtenemos 6 ecuaciones, las cuales son las que aquí se están mostrando. Dichas ecuaciones se conocen en la literatura de la teoría de la elasticidad como las ecuaciones de compatibilidad de Saint-Venant. Es importante anotar que las deformaciones de un sólido deben satisfacer estas 6 ecuaciones. Como las deformaciones longitudinales y angulares están escritas en función de los desplazamientos u, v y w, es de esperar que de estas 6 ecuaciones solo 3 sean independientes. Les queda como tarea demostrar que las ecuaciones de compatibilidad de Saint-Venant se pueden reducir al siguiente sistema de 3 ecuaciones diferenciales parciales e independientes de cuarto orden. Tengan en cuenta que las ecuaciones diferenciales siempre se pueden fusionar haciendo más derivadas. Intenten por favor deducir estas ecuaciones, en verdad es muy fácil hacerlo. Acabamos de encontrar las 3 ecuaciones diferenciales que complementan a las 3 ecuaciones diferenciales de equilibrio en el caso tridimensional. Sin embargo, aún tenemos el problema que las 3 ecuaciones de equilibrio están expresadas en términos de esfuerzo, mientras que las 3 ecuaciones diferenciales de compatibilidad están expresadas en términos de deformaciones. Por lo tanto, es necesario convertir estas 3 últimas ecuaciones en términos de esfuerzo, y eso lo haremos en el siguiente video. Vale la pena ahora darle una interpretación física a las ecuaciones de compatibilidad de Saint-Venant. Las condiciones de compatibilidad expresan la idea de que, después de la deformación, el cuerpo es todavía continuo en el sentido de que, en su interior, no han aparecido grietas, huecos o vacíos, y como no existirán traslapos de material, la posición relativa de las partículas se conservará. Veamos mejor esto en el tablero. Recordemos que un requisito necesario pero no suficiente para que la derivada de una función exista es que la función sea continua en el punto. Por ejemplo, si yo tengo esta función f de x y yo quisiera calcular la derivada de esa función en este punto, seguro que nosotros podríamos ser capaces si conocemos la ecuación de esa función. Sin embargo, si yo intento calcular la derivada en el punto A, no voy a ser capaz porque esta función en este punto A es una función discontinua. Ahora, observemos que cuando calculamos la ecuación diferencial de compatibilidad en términos de deformaciones, requerimos que los desplazamientos u y v fueran derivables no solo una vez, sino 3 veces. Por lo tanto, las ecuaciones diferenciales de compatibilidad están siendo muy estrictas en cuanto a la derivabilidad de mis funciones u y v. Y supongamos que este fuera el campo vectorial de desplazamientos. ¿Qué representaría este salto en el desplazamiento? Es básicamente una grieta. O sea, que la ecuación diferencial de compatibilidad en términos de deformaciones está implícitamente colocando el requisito que el campo vectorial de desplazamientos del sólido sea tal que no presente grietas en el material cuando éste se deforma. Adicionalmente, las relaciones implícitas entre las derivadas de los desplazamientos u y v que se deben cumplir para satisfacer la ecuación de compatibilidad establecen que el sólido no se puede trasladar. Aquí, a la izquierda, observamos el sólido no deformado. En el centro observamos una deformación del sólido que es físicamente imposible que se presente, ya que existe traslapo del material. Finalmente, a la derecha se observa una posible forma deformada del sólido. Esta gráfica representa una deformación compatible, ya que no presenta grietas o traslapos. El campo de desplazamientos asociado a esta figura satisface, por lo tanto,
la ecuación de compatibilidad. Finalicemos ahora nuestro video haciendo una breve biografía del matemático e ingeniero francés Adhémar Jean-Claude Barré de Saint-Venant. Saint-Venant fue un matemático y científico mecánico que contribuyó al nacimiento de la mecánica de sólidos deformables y la mecánica de fluidos. Aunque su apellido completo era Barré de Saint-Venant, es conocido en la bibliografía no francesa simplemente como Saint-Venant. El nombre de Saint-Venant lo oiremos varias veces en la mecánica de sólidos, en el llamado principio de Saint-Venant, en las ecuaciones que acabamos de deducir en este video y en una formulación que él desarrolló para analizar barras prismáticas sometidas a torsión. En la mecánica de fluidos desarrolló unas importantes ecuaciones diferenciales que modelan los cambios de caudal y nivel de un líquido a lo largo del espacio unidimensional y el tiempo de manera no permanente como un canal abierto o una tubería a superficie libre. Estas ecuaciones muy probablemente se verán en el curso de hidrología, ya que se pueden utilizar para modelar inundaciones. De su vida podemos decir que su padre fue un despiadado oficial de la colonia en la isla de Santo Domingo, hoy la República Dominicana y Haití, y su madre nació en Haití. Entró a la universidad, la École Polytechnique, con 16 años de edad y se graduó con 19 años. Trabajó como ingeniero químico y como ingeniero civil. Se volvió profesor de matemáticas a los 53 años de la Escuela Nacional de Ingeniería. A los 71 años sucedió a Poncelet en la Academia de Ciencias de Francia. El Papa Pío IX le otorgó el título de conde en 1868. Saint-Venant murió a sus 88 años en 1886. Para concluir, esta es la referencia del artículo donde Saint-Venant publicó las ecuaciones que vimos en este video. Nos vemos en el siguiente video, convirtiendo las ecuaciones de Saint-Venant en términos de esfuerzos, en las que llamaremos las ecuaciones de Mitchell-Beltrami. Hasta pronto.